Muy bien, pues buenas noches tengan todos ustedes. El día de hoy vamos a continuar con el bosquejo del Evangelio de Mateo. Y bueno, nos encontramos en la tercera narrativa. La tercera narrativa que abarca 4 capítulos y es el capítulo 14, 15, 16 y 17. Y con el favor de Dios vamos a ver si terminamos los 2 primeros capítulos de esta tercera narrativa. Y hermanos, nos encontramos precisamente en una etapa nueva en el Evangelio de Mateo. ¿Por qué digo esto? Porque estamos en una sección en la que vemos ahora o vamos a ver cómo Jesús se aparta de las multitudes y pasa tiempo más en privado con sus discípulos, de alguna manera preparándolos para lo que se avecinaba en Jerusalén acerca de su muerte y de su crucifixión y todo esto que iba a suceder en esos días de pasión. Entonces, vamos a ver cómo a partir de este capítulo 14 iniciamos viendo cómo Jesús de alguna manera muestra, ya no ante la multitud así abiertamente, sino ya va más en privado con sus discípulos. Vamos a comenzar estudiando el capítulo 14 y el 15, pero de la misma manera como les dije la vez pasada, no vamos a estudiar versículo por versículo porque de eso no se trata el bosquejo. Simplemente de manera general vamos a ver de qué trata el capítulo y así ir avanzando hasta terminar la tercera narrativa. Este capítulo 14 con el que vamos a iniciar lo podemos dividir en 3 partes. La primera parte puede ser considerado como la persecución, donde todo siervo de Cristo va a ser perseguido e incluso muchos van a terminar como mártires. La segunda sección que vamos a ver el día de hoy, en este capítulo 14, es cómo los siervos de alguna manera son utilizados por Dios para ministrar a las multitudes. Y ahorita vamos a explicar esto. La tercera división que encontramos en Mateo 14 puede ser que en medio de toda tribulación y aflicción, a pesar de que nosotros como discípulos, y lo vamos a ver en la vida de los discípulos en el texto que registra Mateo, vemos cómo el Señor tiene cuidado de ellos, como lo va a tener de nosotros. Entonces vamos a comenzar estudiando la primera parte, que es la persecución. ¿A qué nos referimos con esto? Miren, cuando nosotros abrimos nuestra Biblia en Mateo capítulo 14, de hecho, abran su Biblia ahí, no vamos a leer, pero de vez en cuando les voy a mencionar algunos versículos que son de alguna manera importantes para la narrativa del estudio del día de hoy. Entonces, miren, en primer lugar, cuando nosotros abrimos Mateo 14, ¿qué es lo que vemos? Lo primero que vemos que Mateo empieza a registrar en su narrativa es la decapitación de Juan el Bautista. Ahora, una de las cosas que nosotros pudiéramos suponer en Mateo es que ¿por qué Mateo coloca la muerte de Juan en este punto de su evangelio? Y una de las cosas que podemos ver en esta muerte hacia Juan el Bautista en su decapitación es que precisamente ilustra la actitud de los hombres de rebelión en contra del rey. Nosotros empezamos a estudiar la narrativa en el capítulo 12. Vimos el 12 y después vimos cómo en el capítulo 13, cuando el Señor empieza a hablar de las parábolas, vimos cómo desde la segunda narrativa el ministerio de Jesús empieza a encontrarse en oposición. Se levantan los fariseos y hay una confrontación directa en contra del Señor y de su ministerio. Y resulta que la muerte a Juan el Bautista precisamente ilustra la actitud de desprecio hacia el ministerio del Señor. Porque a la muerte de su mensajero, en pocas palabras, también estaban rechazando al rey. Porque de cierta manera, Juan el Bautista, su función era abrir el camino a través de su mensaje hacia el Mesías. Al rechazar al mensajero, estaban rechazando al mismo rey. Por eso vemos nosotros cómo de alguna manera la decapitación de Juan el Bautista ilustra precisamente el desprecio hacia el ministerio del Señor. A estas alturas de Mateo capítulo 14, en la muerte de Juan el Bautista, podemos nosotros ver que el ministerio de Juan el Bautista estaba completo. ¿A qué me refiero con esto? ¿Cuál fue el propósito del ministerio de Juan? Simplemente presentar, abrir el camino hacia lo que iba a entrar el Mesías en su presentación. Ahora, nosotros vemos cómo todo esto ya estaba cumplido. El propósito por el cual había venido Juan el Bautista ya estaba completo. Juan el Bautista es un ministerio fugaz, pero eficaz.
fugaz pero eficaz. Voy a hablar de su vida más a profundidad el domingo, pero quiero que vean cómo el ministerio de Juan el Bautista cumple básicamente dos cosas que eran principales en su ministerio. El primero, proclamar la venida del Rey, ¿no? Y el segundo, haber predicado fielmente la verdad del Evangelio. Vamos a ver que Juan el Bautista no se midió. Y si ahora en la actualidad algunos tachan a algunos ciertos predicadores como profetas de terror, Juan el Bautista era una persona que no se medía en cómo se dirigía hacia la élite religiosa, que eran los fariseos y saduceos. Él les habló, pero sin pelos en la lengua, ¿no? Generación de víboras. O sea, usaba términos rotundos, ¿no? Él era una persona que de alguna manera manifestó fidelidad al mensaje. Ahora, ¿qué aprendemos de la vida y del ministerio de Juan a grandes rasgos? En primer lugar, lo que podemos ver nosotros es que todo cristiano fiel a la palabra de Dios va a recibir persecución. E incluso muchos van a morir como mártires por causa de Cristo. Una de las cosas que vemos, si ese texto no lo tengo ahí en pantalla, pero vayan a Juan, el Evangelio de Juan. Ahorita les voy a dar el capítulo. Juan 15, verso 18. Juan 15, 18. Vean. Vuelvo a repetir, todo aquel cristiano que permanezca fiel al mensaje del Señor va a recibir persecución como Juan. Pero no solo persecución, sino que muchos van a incluso a morir como mártires. Vean lo que dice Juan 15, 18. Si el mundo os aborrece, esta palabra aborrecer implica detestar, odiar, perseguir. Fíjate, si el mundo os persigue, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Ya lo estudiamos en Mateo. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que os he dicho, el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Quiero que vean cómo el Evangelio, aquí en las palabras del Señor, nos indican que un cristiano que permanezca en el Señor, firme en su mensaje, va a ser perseguido. Una de las cosas que nosotros debemos entender como cristianos es que el mundo no es amigo de nosotros, no es nuestro amigo. Fíjense, esta semana me llamaban y para hacerme una pregunta, ¿no? Y me decían, oye hermano, si una persona que ministra en la alabanza tiene una relación con un incrédulo, ¿puede servir? ¿Puede seguir sirviendo en el ministerio de la alabanza? Y bueno, una de las cosas que nosotros vemos es que precisamente qué relación tiene Cristo con Belial, ¿no? Que el problema es de naturaleza. Estamos hablando de dos personas que tienen dos naturalezas totalmente distintas. Y una de las cosas que nosotros vemos es precisamente eso. ¿Qué relación puede tener un creyente con un no creyente? Ahora, ¿qué relación? Esto implica qué relación tenemos nosotros con un mundo que es contrario a la filosofía del Evangelio y de Cristo. O sea, es totalmente opuesto. Esto nos lleva a pensar que el mundo no es nuestro amigo. En segundo lugar, podríamos decir que el mundo ha rechazado al Rey. Si ha rechazado al Señor, ¿cuánto no más va a rechazar a sus mensajeros fieles a su evangelio? Como ahorita el mismo texto lo indica, ¿no? Si a mí yo he sido aborrecido, también a vosotros os aborrecerán. Esto nos lleva a pensar cómo hay algunos cristianos que de alguna forma son conocidos por el mundo. Tienen una buena relación de amistad, ¿no? Hablando de personajes conocidos dentro, sobre todo artistas cristianos, que de alguna manera no vemos que el mundo los aborrezca o haya una confrontación directa con su ministerio, con su vida, sino al contrario, ¿no? Y es todo lo opuesto que vemos en la vida de Jesús y en lo que el mismo mensaje nos dice, que el mundo no es nuestro amigo. Entonces, una de las cosas que nosotros podemos ver del ministerio y de la vida de Juan el Bautista, específicamente hablando de la persecución, es esta. Todo cristiano que permanezca fiel va a recibir persecución. ¿Por qué? Porque no somos amigos del mundo. En segundo lugar, la segunda sección de Mateo capítulo 14, regresemos ahí a Mateo 14,
podemos dividirlo en lo que es la provisión. Provisión. Vean lo que dice Mateo 14:22. Mateo 14:22 dice: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Miren, aquí Mateo simplemente nos hace ver de que el Señor pues estaba despidiendo a la multitud, pero el libro de Juan nos muestra por qué había tanto afán en el Señor. Discúlpeme, me salté, miren. Discúlpeme, ya me salté al verso 22 y vamos al 13. Entonces, discúlpeme, retomo. La primera división fue persecución, hablando de la vida de Juan el Bautista. La segunda división la encontramos en el verso 13, donde habla precisamente de la provisión de Dios. En este pasaje del versículo 3 al versículo 21, encontramos cómo el Señor alimenta a 5,000 personas. Ahora, no vamos a analizar texto por texto, versículo por versículo, pero quiero aquí resaltar dos cosas que aprendemos de esto. En primer lugar, Dios toma lo poco que nosotros pudiéramos tener y lo usa para su gloria. ¿Qué quiero decir con esto? Que dentro de la narrativa el Señor le dice a Felipe: oye Felipe, dice, nos han seguido ya hace mucho tiempo esta gente, ¿no? Y despedirlos, pues tengo pena por ellos porque pueden desmayar en el camino, pues vamos a darles de comer. Entonces, esta sección, de acuerdo a lo que Felipe, ya la estudiamos cuando estudiamos los 12 apóstoles, donde decíamos que Felipe era muy calculador, ¿no? Y precisamente el Señor le pregunta a Felipe, porque en el Evangelio de Juan dice que Jesús ya sabía lo que iba a hacer. Entonces le pregunta a Felipe. La situación es de que viene Andrés y le dice: Señor, pues nada más tenemos estos pececillos y estos panes, pero ¿qué es esto para esta gran multitud? ¿No? Y una de las cosas que vemos es que esta verdad puede ser aplicada en muchas esferas. En primer lugar, lo mismo que en el ministerio de Moisés. ¿Qué es lo único que tenía Moisés en su ministerio? Solamente una vara, ¿no? Cuando Moisés iba atravesando todo el desierto, lo único que Dios le había proporcionado en un momento dado así físicamente, pues era una vara, a través de la cual hacía milagros, a través de lo cual abría el mar rojo, hizo el agua, se transformó el agua en sangre, se convirtió en culebra. Y eso muchas veces representa lo mismo que esos panecillos y ese pan, de las capacidades que nosotros pudiéramos tener. Uno podría decir: bueno, pero es que Dios, ¿qué puede hacer con algo tan pequeño que yo pudiera tener en mi vida, ¿no? Hablando de capacidades, hablando de a lo mejor de viendo nuestra incapacidad dentro del ministerio. Sin embargo, una de las cosas que vemos es que el Señor toma eso, aun cuando nosotros a nuestra vista sea algo pues insignificante, pero Dios lo usa para su gloria. Él tomó esos pequeños pececillos y esos pocos panes, pero lo usó para glorificar su nombre, ¿no? Y es ahí donde nosotros podemos. No es lo que tú puedas hacer ni es tu capacidad, es la disposición que hay en nuestro corazón para ser usados por Dios. ¿Por qué? Porque si Felipe y Andrés hubieran dicho: sí, Señor, pues la verdad yo estoy de acuerdo con Felipe, pues ni con 200 ni 300 denarios nos alcanzaría para alimentar a toda esta gente. Entonces, ¿qué dijo Felipe? No, Señor, mira, aquí hay estos panes y estos pececillos. ¿Por qué? Porque de alguna manera pudiéramos entender que él sabía que Jesús podía hacer algo con eso, ¿no? Y ese es el punto medular de lo que quiero mencionarles. Dios toma lo poco que nosotros pudiéramos tener y lo usa para su gloria. Ahí en Mateo 14:17, ellos dijeron: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces para alimentar a 5,000. O sea, no estamos alimentando ni la iglesia de aquí, son 5,000 varones nada más. Entonces, imagínate qué proporción es el poder de Dios que Dios puede usar a través de lo que nosotros pudiéramos mencionar como insignificante delante de Él. Y eso nos habla de cómo es la disposición de nuestro corazón el permitir que Dios use nuestras vidas, ¿no? No permitir, sino en un momento dado pues se escucha muy jactancioso, como si nosotros le pudiéramos permitir al Señor que usara nuestras vidas, sino el hecho de decir: Señor, pues aquí está nuestra vida, tenemos 5 panes y 2 peces, pero el Señor ve la disposición de tu corazón.
¿no? Para llevar su gloria y ser manifestada. El número 2 que quiero mencionar de esta historia es que nosotros somos instrumentos para bendecir a otros. Quiero que veamos Mateo 14, 19 que tienen en pantalla. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. Miren, esos discípulos que en un momento dado pudieron dudar respecto a lo que Dios podía hacer a través de ellos, son ellos mismos a los que Dios utilizó para ministrar la necesidad de la multitud. Entonces vean cómo Dios toma lo poco que tú puedas mirar, que tú tienes insignificante, que Dios no puede hacer nada con eso. Dios lo usa para su gloria, pero no solamente eso, sino Dios mismo utiliza la vida de nosotros para ministrar a otros. Entonces, Dios tiene instrumentos. ¿Quiénes son? Los que tienen la disposición realmente de enrolarse en la iglesia, de tener ese compromiso, esa disposición, porque esto no es de personas letradas o de personas en un momento dado que tengan cierto nivel académico. Ahora, si lo puedes tener, está bien, pero la situación es la disposición que nosotros tengamos en nuestro corazón, la disposición, el compromiso. ¿No es cierto? Porque cuántas veces comenzamos algo y lo terminamos botando. Lo vemos constantemente a nuestro alrededor, o incluso nosotros mismos comenzábamos así. Comienzas algo y lo dejas botando. No, Dios requiere de un compromiso de nuestra parte como instrumentos de Él. Entonces, esta provisión, que es la segunda sección que pudiéramos nosotros encontrar en Mateo capítulo 14, encontramos estos 2 principios. Dios toma lo poco para usarlo para su gloria, y en segundo lugar, somos instrumentos de Dios también para bendecir a otros. Ahora sí, el punto 3, que es a donde me había saltado, que comienza en Mateo 14, verso 22. Vamos a leer el verso 22. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Miren, en el libro de Juan les decía hace rato que vemos el afán de Jesús por despedir a la gente, algo que no registra aquí Mateo. Ahí en Juan capítulo 6, verso 15, leemos lo siguiente: pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Fíjense nada más, esto es algo increíble, porque de alguna manera cuando la gente fue alimentada y vio el tremendo milagro de que de 5 peces y 2 panecillos alimentó a una multitud de 5,000, vemos que ellos dijeron: wow, pues vamos a tomarlo como rey. Y esto se debe a que precisamente Juan nos dice el por qué Cristo estuvo tan afanado en despedir a las multitudes, porque ellos habían saciado de pan. Y esto nos muestra la naturaleza hipócrita en un momento dado que pudiéramos manifestar el ser humano caído. ¿Por qué? Porque cuando de alguna manera encontramos a alguien que suple nuestras necesidades, empezamos a seguirlo de una manera incorrecta. Y esto fue lo que pasó con estos discípulos. Miren, aquí en el Evangelio de Mateo, de una manera pasa bruscamente a revelar o a registrar lo que Juan no menciona. O sea, viene siendo un complemento. Por ejemplo, en el libro de Juan menciona más cosas y datos de la multiplicación de los alimentos. Nos menciona qué aconteció después. Pero no nos habla mucho en el caso de la historia cuando Pedro estaba caminando sobre el agua. Pero quiero que vayamos a Juan para ver un poco más acerca de esto. Juan capítulo 6, acerca de qué pasó después de que el Señor alimentó a estos 5,000. Juan capítulo 6, verso 1. Juan 6 del 1, vamos a leer ahí. Vamos a leer unos cuantos versículos. Juan 6:1 dice: después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Ahora bien, dice,
Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos, y cuando Jesús alzó los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que debía de hacer. Bueno, y ahí ya empieza a narrar la historia que de alguna manera pues hemos leído en alguna ocasión acerca de cómo multiplicó los peces y el pan. Pero salten al verso 14. Del verso 14, ellos ya habían comido, la multitud, e incluso ya habían recogido algunos pedazos que sobraron. Pero vean lo que dice el verso 14 después de este milagro. Aquellos hombres entonces, o sea, ¿a quiénes? Aquellos que se alimentaron, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Fíjense nada más. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Vemos que esta multitud, de alguna manera, al ver este gran milagro que Jesús hizo, estaban convencidos de que verdaderamente era el profeta que había de venir. Era el que Moisés les había dicho desde el Antiguo Testamento: Dios les levantará profeta como yo, a él escucharán. Es a eso a lo que ellos están refiriendo. Este es el profeta que había de venir. Ahora, fíjense nada más cómo cambia la opinión de ellos, porque en ese momento estaban convencidos. Pero pasemos al verso 22. Bueno, voy a leer el verso 15, miren, de ahí de Juan 6:15, para que entremos al contexto que hace rato les mencionaba. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. O sea, ¿qué dijo? Todavía no es mi tiempo, mejor me voy a retirar, ¿no? Ahorita vamos a ver en Mateo 5 qué fue lo que hizo. Pero fíjense en el verso 22, Juan 6:22. El día siguiente, la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca, y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos. Ahora, ¿quiénes son estos? Aquellos que se habían alimentado un día anterior, aquellos a los que el Señor les había provisto en la multiplicación de peces y alimentos. Verso 23. Pero otras barcas habían arribado de Tiberias junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias al Señor. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? O sea, ellos aparentemente tenían cierto interés por él, genuinamente. En la Biblia, en los evangelios, encontramos que dice que Jesús no tiene necesidad de que nadie le hable de una persona, porque él conoce las motivaciones de los corazones. O sea, él ya los conocía. No había necesidad que pidiera opinión. Oye, ¿cómo ves a fulanito? No, pues ten cuidado, no. Él ya nos conocía. Y fíjate, en base a eso, mira el verso 26. Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comiste el pan y os saciaste. Fíjense, aquí hay mucho entendimiento, ¿eh? Fíjense, yo espero poderles comunicar bien esto. Miren, en primer lugar, estamos hablando de que aquellos al ver la señal, ¿qué dijeron? Este es el profeta. Jesús aquí vuelve a mencionar: ustedes me siguen no porque vieron las señales. ¿Qué significan las señales? Nosotros hemos estudiado en el Evangelio de Mateo que las señales es algo que implicaba el reconocimiento del ministerio del Señor. O sea, las señales estaban dando a entender que realmente Jesús era el Mesías. Él se estaba daban testimonio de él como el Mesías, el enviado de Dios. O sea, eso era lo que implicaban las señales. Testificaba que Jesús realmente era el Hijo de Dios, el Mesías, el profeta que estaban esperando. O sea, eso es lo que implicaba. Ahora, quiero que observen cómo cuando nosotros leímos Mateo 13 y dijimos cuál era el propósito por el cual Jesús les empezó a hablar en parábolas, y uno de los propósitos era de que algunos iban a ver, pero no iban a comprender, iban a escuchar, pero no iban a entender, ¿no? Y de alguna manera dijimos que no es porque el Señor no quisiera revelarles algo, sino que el corazón, dependiendo del tipo de corazón,
si uno está dispuesto a entender el mensaje, o sea, va a ser claro para él. Pero el que tiene un corazón ya torcido no va a entender la revelación de Dios. O sea, no está en la disposición que haya en el corazón de un hombre para entender o no entender la palabra de Dios. Y esto es lo que estamos viendo aquí. Ellos vieron las señales, pero el corazón perverso de ellos no los dejó seguir a Jesús con una intención correcta. Ellos siguieron a Jesús por lo que Jesús les podía dar. No siguieron a Jesús por lo que Él era. No siguieron a Jesús por lo que las señales estaban testificando acerca de su persona. Las señales testificaban que Jesús era el Rey, era el enviado de Dios, pero la disposición incorrecta de ellos, de la multitud en su corazón, no les permitió ver cómo a través de estas señales testificaban que Jesús era el Hijo de Dios, sino que ellos vieron la señal y la bendición que recibieron a través de eso como un medio para buscar un beneficio. Y es lo que vemos precisamente en la doctrina de la prosperidad. ¿Por qué? Porque buscan a Jesús no por lo que Él es, sino por lo que puedan obtener de Él, por lo que Él les pueda dar. Ahora, fíjate nada más cómo pueden ver la misma señal, pero la disposición del corazón de cada persona al final es la que determina cuál es la motivación de cada persona al seguir a Jesús. Ellos siguieron a Jesús por una motivación incorrecta. Jesús les dijo, ustedes me siguen no por las señales. O sea, ustedes me siguen no porque creyeron en las señales que testificaban que yo soy el Mesías. Ustedes me siguen porque os di de comer y se alimentaron y se saciaron. O sea, en pocas palabras, ustedes me siguen porque yo les proveí en ese momento sus necesidades. Y así sucede, lamentablemente, muchos son atraídos por el evangelio porque tienen un problema familiar y como quieren una solución, bueno, vengo al evangelio. Es por eso que una de las cosas que nosotros debemos de ver es cómo estamos presentando el evangelio. Dios puede restaurar un matrimonio, Dios puede restaurar vidas. Pero si nosotros lo presentamos como, mira, ven a Cristo y Él va a hacerte tu milagro, los estamos llevando a seguir a Cristo de una manera incorrecta. ¿Por qué? Porque en primer lugar, lo que nosotros nos debe de motivar a ir al Señor es para ser librados de la ira de Dios. ¿Por qué? Porque nuestra vida está en condenación a muerte por el pecado que hay en nuestras vidas. Porque al final de cuentas, hermanos, una relación matrimonial y un conflicto matrimonial y un conflicto que pueda tener una persona, su raíz es el pecado. O sea, Dios puede restaurar ese matrimonio, pero va a ser restaurado cuando el matrimonio deje de pecar. ¿Y a qué me refiero? Cuando cada uno de ellos se conforma al carácter de Dios, como una vida individual que no esté casado. O sea, Dios puede restaurar vidas, pero esa restauración viene cuando de alguna manera abandonamos nuestro pecado. Porque toda raíz y todo conflicto es el pecado. Llámese como se llame. O sea, siempre es el pecado. Entonces, una de las cosas que este texto nos muestra es por cómo la falta de entendimiento de las cosas de Dios no es porque Dios se las quiera mantener ocultas, sino porque de alguna manera es oculta para el que de una forma tiene una motivación incorrecta en su corazón, para aquel que no quiere ver lo que realmente el Señor les está mostrando. Y es lo que estudiamos en el capítulo 13, el motivo por el cual el Señor ahora les empezó a hablar en parábolas, por el rechazo abierto hacia su ministerio. Entonces, vemos cómo aquí el Señor así que los reprende en el verso 26. De cierto os digo que me buscáis no porque habéis visto mis señales, sino porque comiste y te saciaste. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. O sea, no busquen, no el hecho de ser saciados nada más, sino de alguna manera busquen la comida que a vida eterna permanece. O sea, busquen encontrar la salvación en sus vidas, que esa salvación viene a través del Hijo del Hombre, que fue Dios, que es a este a quien señaló Dios el Padre. Ahora mira el verso 28. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en prácticas las obras de Dios? Esta pregunta parece muy piadosa, pero en realidad no es una pregunta piadosa.
lo que ellos estaban diciendo es, ¿cómo podemos nosotros poner en práctica las obras de Dios? En el sentido de cómo podemos nosotros hacer este tipo de milagros. Porque si hacemos este tipo de milagros, pues entonces ya a ti para qué te necesitamos. O sea, fíjate lo que dice el verso 29. Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Porque las señales precisamente tenían un objetivo y un propósito, señalar a Jesús como el Mesías. Y ellos de alguna manera tomaron las señales de acuerdo a la intención pecaminosa de su corazón. Verso 30. Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Fíjate, ¿qué señal pues haces tú? Si ellos habían dicho, cuando vieron la señal, que dijeron, este verdaderamente es. Ahora vemos que ellos dicen, no, pues muéstranos ahora una verdadera señal que testifique que tú eres el enviado. Las señales que él estaba haciendo ya desde el capítulo 8 de Mateo, todas esas maravillas de autoridad, daban testimonio de que él era. ¿Por qué entonces no creyeron? Porque era la disposición incorrecta que ellos tenían en su corazón. Ellos estaban tan empeñados en un prototipo de un Mesías que iba a venir a derrocar lo que era el Imperio Romano, que no podían ver el verdadero Mesías que tenían delante de ellos. Entonces vemos que era la disposición de ellos en su corazón. El verso 31 dice, nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Fíjate qué irrespetuosos este tipo de personas, porque de alguna manera ellos dijeron, bueno, espérame, ¿qué señal tú nos das? A nuestros padres los alimentaron en el desierto. ¿Qué señal tú nos das a nosotros? O sea, lo que en pocas palabras ellos decían es, mira, la generación de mis papás, de alguna forma Dios los mantuvo en el desierto por 40 años, les dio de comer. Ahora nosotros queremos que tú de alguna manera también nos proveas. Y esa va a ser la señal que de alguna manera vamos a ver para poder creer. O sea, de alguna forma ellos querían buscar y seguir a Jesús por lo que podían tener de ellos como beneficio, no por lo que Él podía dar en el sentido de librarlos de una condenación, porque en el texto constantemente vemos, no, cree en el Hijo para vida eterna. Por eso dice ahí en el verso 29, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Y bueno, ya pasen al verso 60 de Juan capítulo 6, porque después de esos versículos que los vamos a ver cuando entremos al Evangelio de Juan, vamos a ver cómo el Señor les empieza a hablar de su sacrificio, ¿no? De que coman su carne y bebieran su sangre. Y al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, o sea, al oír todo lo que les acabo de mencionar, de que Jesús les había expuesto, de que ellos debieran de comer su carne y beber su sangre, dice que ellos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Pasen al verso 66. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Fíjate, dice el texto, ¿esto os ofende? Para ellos estas palabras de Jesús eran muy duras, porque prácticamente es como si los estuviera invitando al canibalismo. Ellos lo entendieron de una manera literal, comer tu carne, beber tu sangre. O sea, ellos tenían prohibido eso en su ley. Entonces dijeron, oye, ¿qué es todo esto? Ellos no entendieron la verdad que estaba detrás de eso. Él estaba hablando de su sacrificio, que Él se estaba dando a sí mismo, al Padre, para brindarnos la salvación a ellos. Entonces vemos cómo dentro de los seguidores de Jesús, que eran sus discípulos, en ese momento dejaron de seguirlo. Y bueno, pues si nosotros pudiéramos ver aún bajo el contexto que ahora se mide lo que es el éxito espiritual, pues Jesús hubiera sido un fracasado porque perdió muchos discípulos. E incluso al final de su ministerio nada más le quedaron 120.
de multitudes que le seguían. Pero esto nos habla de cómo hay muchos que siguen a Jesús y al final acaban apostatando o se bajan del barco del discipulado porque la motivación que los llevó a seguirlo fue otro. No fue el hecho de ver a Jesús como lo que él era, el enviado, el Mesías, el Salvador, sino que buscaron a Jesús por motivaciones equivocadas. Y es precisamente el cual muchos, cuando se embarcan a lo que es el cristianismo y son de alguna manera mal enseñados o mal direccionados bíblicamente, al pasar de los tiempos se bajan de lo que es el discipulado cristiano. ¿Por qué? Porque ese Jesús en el que ellos pusieron su esperanza ya no cumple sus expectativas. Y es como en el matrimonio. Muchos se embarcan en el matrimonio por cosas egoístas. ¿Por qué? Porque se casan por egoísta, cumple mi necesidad, de alguna manera me provee, de alguna manera me atrae, de alguna manera encuentro una plenitud. Pero ¿qué sucede cuando esa persona deja de suplir tus necesidades? Ya lo buscas cambiar un modelo más reciente. No, es que ya está gordo, ya está esto, ya no trabaja igual, ya no esto. Entonces, fíjate cómo la motivación que te llevó a escoger esa persona fue equivocada. De esa misma manera son atraídos al Señor, con una motivación equivocada. Y cuando ese Jesús, que en el momento tú decías, sí, este es el que había de venir, ya no cumple tus necesidades porque lo perdiste todo, entonces dices, ¿sabes qué? Ya no quiero saber nada de él. Fíjate nada más la motivación equivocada que te lleva a seguir al Señor. ¿Cuál es la motivación de nuestro corazón? Si lo perdieras todo, ¿lo seguirías siguiendo? Mira, mejor ni digamos nada porque muchos hasta levantaríamos las dos manos. Pero en el momento de la verdad, cuando te miras en la calle sin nada, ahí es donde realmente vemos lo que hay en nuestro corazón. Porque sí somos bien aventados, ¿no? Como Pedro. No, sí, Señor, mi vida pondré por ti. No tardó mucho cuando el gallo cantó y ya él se dio cuenta que en la hora de la verdad ya no tenía nada. O sea, esas convicciones fueron un engaño, una mentira. Entonces es ahí donde nosotros necesitamos ver cuál es la verdadera motivación de nuestro corazón. Ahora bien, este texto también nos muestra la necesidad que nosotros debemos de tener y de pasar a solas con Dios. Ahí en Mateo capítulo 14, Mateo 14, verso 22. Después de que despide a la multitud, vean lo que dice vamos a leer desde el 22. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte y cuando llegó la noche estaba allí solo. Miren, este texto nos muestra la necesidad de pasar un tiempo a solas con Dios, para escuchar su voz, para refrescarnos físicamente, mentalmente, espiritualmente. Nosotros como cristianos de alguna manera necesitamos descansar, o sea, descansar no descansar como ustedes lo hacen normalmente. Yo creo que por eso hay ausencia de eso, porque cuando hablo de descansar, ustedes tiran la barra, pues, ¿no? Ahí tranquilos con su coco, con el Netflix. No me refiero a eso de descansar. Cuando venimos con el Señor a solas, hay un descanso. ¿Por qué? Porque venimos tan cansados de todas las. Miren, es por eso que los primeros cristianos del Nuevo Testamento a la muerte le llamaban de una manera figurada que dormían. ¿Por qué? Porque esto no quiere decir que literalmente dormían. Es de ahí donde sale, al no entender esto, sale la doctrina del sueño, que de alguna manera después de que una persona muere, o sea, no está ni en el cielo ni en el infierno, sino que está dormido. Por eso es un error. ¿Por qué razón? Porque es algo cultural. Ellos utilizaban la palabra dormir en el sentido de descansar. Es como esto: cuando tú vienes de trabajar y tienes un día tan trabajado y ahí tan afanado, que de repente llegas a tu casa a las 6, 7 de la noche, así como ciertos hermanos, y ya más a dormir, ¿no? ¿Sabes qué? Me voy a dormir. Te quedas ahí dormido. O sea, ¿qué quiere decir eso? Al dormir implica descansar. ¿Descansar de qué? De todas las actividades de del día.
Entonces, cuando la Biblia dice que duermen, se refiere a que están descansando de sus obras de la tierra. Y ya no sé por qué saco esto. Ustedes me distraen demasiado. Ah, sí, exacto, gracias, hermano. Entonces, descansan. Ahora, la situación de esto es de que de alguna manera cuando venimos con el Señor, también implica hecho un descanso de todas las situaciones que estamos atravesando en el día. Estrés, preocupación de los niños, trabajo también, del trabajo físico del día. O sea, cuando tú vienes con el Señor, mira, descansas. Descansas espiritualmente, hay un descanso mental. ¿Por qué? Porque descansamos y ponemos todas nuestras cargas en el Señor, como dice Filipenses. No, pon todas tus cargas en el Señor, ¿no? Y la paz que sobrepasa todo entendimiento, dice, guardará vuestros corazones. Y ese es el punto principal. Cómo Jesús, fíjate, el mismo Hijo de Dios tuvo esa necesidad de buscar al Señor, de estar en comunión con su Padre. ¿Cuánto nomás nosotros como cristianos? Y ese es el punto que también nos muestra este texto. En esta misma sección, acerca del punto 3 de protección, vemos nosotros también cómo es interesante en el caso de Pedro lo que sucede. Pedro, de repente, cuando el Señor ya viene ya a horas altas de la madrugada y ve que sus discípulos estaban ahí remando en contra de la corriente y todo ese viento y todas esas olas que se levantaban impetuosas en contra de ellos, el Señor dice, bueno, pues voy a caminar, voy sobre el mar, los voy a alcanzar. Imagínate esa escena, es increíble. ¿Te imaginas al Señor caminando sobre el agua? Y ahí va el Señor caminando y bueno, todos sabemos la escena. Fíjense cómo Pedro se baja. Dice, bueno, si eres tú, manda que vaya a ti, ¿no? Ah, pues ven, Pedro. Ya se baja el Pedro, ¿no? Bien impetuoso, como lo estudiamos. Ese Pedro es el primero en levantar la voz, el primero en participar, el primero, él quería estar en el protagonismo siempre. Y ese estilo de vida lo llevó a bajarse de la barca y a caminar. Pero ¿qué sucede? Lo que la mayoría de nosotros ya entendemos del texto. Quita la mirada de Jesús, porque vio esas olas y ese viento tan impetuoso que venía contra la barca y contra él, y empezó a hundirse. Pero una de las cosas que vemos es que las circunstancias de la vida nos enseñan a confiar en el Señor, así como a Pedro. Pedro, esta situación y otras que atravesó en su vida a lo largo de su vida cristiana, aprendió a través de esas cosas a confiar en Dios. ¿Cómo lo sabemos? Porque en 1 de Pedro 5:7 él escribe, echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. Ahora, si hay alguien que podía decir esto, porque lo experimentó en carne propia, fue él. Echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. Es como cuando tú atraviesas algo difícil, cierta situación, y de repente te encuentras con un hermano y está pasando algo similar. Y tú le dices, mira, aguanta. No, va a pasar, échale ganas, mira, haz esto ahora. Y tú le echas, lo motivas, ¿no? De alguna manera, esa experiencia por la que tú ya atravesaste te puede ayudar a ti a entender cómo Dios tiene cuidado o tuvo cuidado en ese momento, algo por lo que la otra persona estaba empezando a experimentar. Que en esa situación, él también, Dios, va a tener cuidado de su vida. Ahora, hay una situación que aquí quiero aclarar para hacer un equilibrio en esto. Hay algunos que llegan a pensar, y yo lo he escuchado, que dicen, es que yo no te puedo decir o tú no me puedes decir porque como tú no lo has vivido, entonces no puedes entenderme lo que yo estoy pasando. O sea, eso es un error. O sea, no podemos decir algo así dogmática, de una manera dogmática. ¿Por qué razón? Porque te imaginas, yo sería el primero en bajarme porque no les puedo hablar del cielo porque nunca he estado ahí. No te puedo hablar del infierno porque nunca he estado ahí. No te puedo hablar del Señor porque yo no lo vi. O sea, es algo irrisorio, algo ridículo. Decir que como tú no lo viviste, no me puedes decir. No, el asunto es de que a lo mejor yo no puedo experimentar ciertamente lo que tú estás atravesando, pero en la Biblia yo entiendo principios que me ayudan a regir mi vida y la vida en general de todos. Es como mañana en los matrimonios. Aparentemente soy el más joven de todos los matrimonios. Ahora, ¿te imaginas que en un momento dado alguien me diga, pastor, usted no me puede explicar porque yo tengo 30 años de casado? O sea, ¿qué me va a decir?
O sea, es algo más, no hay nada más tonto, perdónenme por decirlo, que eso, o pensar eso. ¿Tú qué me puedes decir, hermanita? Si yo ya, aquí había una persona así, mira, literal, cada vez que hacía eso, mis tripas, es que yo ya viví, es que yo ya he vivido, así, yo he vivido. Pues has vivido mal, por eso estás así. ¿Por qué? Porque no has seguido los principios de las Escrituras. No se trata de si ya tienes, esto no se trata de experiencia, aunque sí tiene cierto peso y sí tiene que colocarle en cierto lugar. Pero al final de cuentas son principios los que nos rigen a todos nosotros. Y esos principios son principios de vida, de la filosofía cristiana, de la ética cristiana, de la moral cristiana, de la doctrina que el Señor nos vino a dejar. Entonces, de alguna manera, no se desequilibren en eso, ¿no? Si tú no lo has pasado, a lo mejor no puedes experimentar el mismo dolor que siente, pero sí le puedes dar un buen consejo. Eso no quita eso. ¿Por qué? Porque una persona que de alguna manera entiende el consejo de Dios, lo puedes direccionar en base a eso, ¿no? Entonces, Pedro, sí, él lo vivió, y aparte de que vivió situaciones en su vida, él tenía el peso porque había sido instruido por Dios, que en medio de toda situación el Señor tenía cuidado de ellos. Lo dice el Padre nuestro que estás en los cielos. Ya de pura entrada decirle Padre, ya tiene mucho peso esa oración. ¿Por qué? Porque nunca en la historia así que del pueblo judío se había mencionado a Dios en primer persona, hablando de una relación personal con Él como Padre, nunca. Desde el Antiguo Testamento siempre existió esa relación de padre con una nación, con un pueblo, pero nunca específicamente con una persona. Y cuando Jesús les dice, ustedes oraréis así, Padre nuestro, ¿te imaginas los ojos que pelaron los discípulos? Yo me voy a dirigir a Jehová como mi Padre. O sea, fíjate, ellos tenían tan solemne la palabra de Dios, dijimos, cuando estudiamos el periodo intertestamentario, que hubo una pregunta, el hecho de por qué no había tantas copias del Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Y la situación es de que los judíos tenían tanto respeto a Dios que las copias que ya tenían, que se iban haciendo, inmediatamente quemaban la anterior, para no tener o quitar todo riesgo de poder que la manipularan de una manera incorrecta. Entonces lo que hacían es, le sacaban copia, a esta la mantenían a salvo y la otra la quemaban inmediatamente. ¿Por qué? Por eso no hay tantas copias del Antiguo Testamento en sus originales, por esa actitud de ellos de reverencia. Y es algo de lo que nosotros de alguna manera necesitamos tener, ¿no? En todo sentido. Pero bueno, vamos a seguir continuando. Miren, este relato nos enseña que vamos a pasar por tormentas. ¿Y qué creen? Por obedecer. Mira, nosotros pasamos por tormentas. Pueden haber dos causas por las cuales pasamos por pruebas, situaciones difíciles. La primera, por cabezones, ¿no? Por necios, por no escuchar el consejo de Dios. O sea, hay problemas que vienen porque nosotros nos las buscamos, por no considerar la palabra de Dios. Y hay otras que nos vienen así nada más, tú no lo buscaste, te viene una enfermedad, te viene un accidente, y todo tanto tú lo buscaste, ¿no? o te haya llegado así, todo está en la soberanía de Dios. Dios lo permite en su voluntad permisiva. Pero ¿qué sucede? Que en el texto que nosotros leemos de Mateo 14, cuando está la escena y Mateo describe el acontecimiento de Jesús caminando sobre el mar, resulta que fue Jesús el que les dijo, pasen, vayan allá. Y ellos, por obedecer al Señor, se encontraron en una tormenta. ¿Qué pasó con Juan el Bautista? ¿Y qué ha pasado con todos los personajes de la Biblia? Por obedecer, se metieron en tormentas y en pruebas. ¿Qué pasó con los amigos de Daniel? Por obedecer al Señor y por mantenerse leal, se vieron enfrente a un horno de fuego. ¿Qué quiero decir con esto? Que el día de mañana, cuando venga algo difícil a tu vida, no llegues a pensar que estás maldecido o Dios ya te abandonó o de alguna manera hiciste algo mal o X cosa, porque miren, nosotros somos tan supersticiosos todavía que nos pasa algo y ya, ay, es que seguro no oré en la mañana. Ay, es que, híjole, hoy no me aventé mi devocional.
Mira, eso es superstición. Y eso no debe ser en nosotros como cristianos. No, fíjense, hace tiempo me llamaron por teléfono. Pastor, fíjese que nos cambiamos de casa y ahí había algo que eran unas cosas de unas imágenes feas de un familiar mío, dice. Y pues yo las agarré, dice. Y hoy en el trabajo me pasó esto. ¿Será acaso porque yo agarré eso y lo moví del lugar? Yo me quedé pensando, oye, ¿eres cristiano? O sea, hermanos, cada cosa que viene a nuestra vida, que tú dices, oye, no puede ser, ¿no? Pero todo eso es ¿por qué? Por falta de doctrina. ¿Por qué? Porque pensamos que como estamos en el camino de Dios, nos va a, o nos debe de ir bien. Y en el caso de esta historia, vemos cómo ellos se metieron en una etapa de tormenta por obedecer a Dios. Y muchas veces por obediencia nos vamos a meter en situaciones. Pero es en esas situaciones donde vamos a ver la mano de Dios. Por eso estudiamos hace rato que de alguna manera el mundo no es nuestro amigo. Vamos a encontrar dificultades. Ahora, lo malo es cuando te metes en problemas, pero por desobediente. Eso sí es la situación, porque problemas vamos a tener. Lo leemos en primera carta de Pedro, en Santiago, cuando él dice, hermanos, tengan por sumo gozo cuando os encontréis en diversas pruebas. Mira, si a mí me hubieran dicho, fíjate nada más, es que es increíble. Santiago cuando escribe eso, y Pedro, ambos les escriben a aquellos cristianos que dejaron sus casas. Dejaron sus casas porque venía persecución por ellos. Y hay algunos que no dejan su casa solo por venir los domingos. ¿Te puedes imaginar? Ellos sí dejaron todo. Pero aquí hay unos que ni siquiera la dejan el domingo. Porque además ni la van a perder, solamente es dejar el domingo para venir a la iglesia. Y ellos sí lo dejaron todo. Dejaron todo aquello por lo cual habían trabajado en su vida. Y a ellos les dice, ten por sumo gozo cuando te halles en diferentes pruebas. O sea, ¿qué quiere decir? Cuando estés en la prueba, gózate. Si a mí me dicen eso, oye, gózate en la prueba y en la tribulación, yo lo hubiera regresado por la puerta donde entró. Oye, ¿cómo es posible? ¿No estás viendo mi aflicción? Pues tú como estás en Jerusalén, tranquilo y a gusto, porque si tú miras en Hechos creo que es en Hechos 7 y Hechos 8, cuando dice que vino gran persecución a la iglesia y todos fueron disipados, menos los apóstoles, porque ellos se quedaron en Jerusalén. Es ahí donde se cree que es ahí donde se emitieron esas cartas hacia esa persecución que hubo, ¿no? Entonces Pedro y Santiago cuando escribieron, ellos estaban en Jerusalén tranquilos en su lugar de nacimiento y les estaba escribiendo a unos compatriotas que dejaron todo y les dice, gózate ahí. Y es ahí, hermanos, donde en medio de la tormenta y la dificultad debemos de gozarnos. Pero eso no es un gozo así de, ay, qué bonito, mira cómo sufro. Ay, no, yo me estoy gozando porque la vida está gozando. No, no está hablando de un gozo sin sentido. Se refiere a un gozo con sentido. ¿Por qué? Porque en medio de ese gozo hay un propósito. Hay algo que está formando en nosotros carácter, la imagen, está permitiendo grabar en la vida de cada uno de nosotros la imagen de Cristo. Eso es lo que hace las pruebas, el sufrimiento, ¿no? El ver que no somos como pensábamos ser, y es ahí donde Dios te dice, ya ves, tengo que grabar esta imagen mía en ti, amor. Esta imagen en ti, perdón. Esta imagen en ti, misericordia. Esta imagen de ti. Y el Señor empieza a grabar en nosotros su carácter en la vida de nosotros. Entonces, una de las cosas que vemos también en este texto es de que a través de la obediencia, vamos a atravesar persecución, tormentas, tiempos difíciles. Pero en medio de eso, pues el Señor ha prometido estar con nosotros. Y bueno, vamos a detenernos ahí, porque si continuamos en Mateo 15, me voy a quedar atorado ahí y Mateo 15 es una historia que viene, no la puedo detener a mitad. Entonces, si la vamos a iniciar, la vamos a terminar y vamos a parar ahí y la próxima vez lo iniciamos para concluir bien Mateo 15, porque también Mateo 15 está hermoso ese texto. Bueno, hermanos, entonces terminamos aquí, vamos a orar, nos despedimos de los hermanos de las redes sociales y vamos a orar, hermanos. Señor, en esta noche te damos gracias por este estudio, Señor, que
tenemos en curso. Te agradecemos, Señor, por tu palabra, te agradecemos por las escrituras que día a día, Señor, direccionan nuestras vidas, nos animan, corrigen, Señor, nuestro corazón. Y te agradecemos, Señor, porque aprendemos que